Se conoce como historial de crédito o historial crediticio al documento en el cual se encuentran registrados nuestros informes financieros. Si en ese historial aparece como negativo, si nuestra respuesta a la devolución a créditos pasados que nos han concedido no es favorable, vamos a tener serios problemas en el caso de que nos concedan un crédito en el banco en el futuro. ¿Por qué? Porque la historia que respalda nuestra respuesta a anteriores préstamos no aporta confianza al banco para que nosotros podamos ahora acometer ese nuevo préstamo que queremos solicitar. Y ya ni os digo si aparecemos en la lista de morosos. Pero en contraste con esta inseguridad que el banco puede tener de un historial de crédito negativo por nuestra parte, en la Escritura, y salvando las distancias de una mera comparación e ilustración, encontramos un historial absolutamente positivo de parte de nuestro Dios. Vemos cómo Dios ha respondido a lo largo de toda la historia, siendo fiel a su palabra, siendo fiel a sus promesas, y esto nos da una garantía total, no parcial, sino total, de que en el presente y en el futuro Dios va a responder con la misma fidelidad con la cual nos ha demostrado en el pasado que Él ha respondido. Me gustaría que me acompañaseis al último capítulo de Habacuc, capítulo 3, y en esta tarde veremos los versículos del 1 al 15. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Leo la versión de las Américas y dice el versículo 1 de este capítulo 3, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Versículo 8. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos en tus carros de victoria? Tu arco fue denudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. Versículo 11. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus saetas se fueron al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Y termina el versículo 15 diciendo, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Justo un versículo antes del que hemos empezado a leer, el capítulo 2 termina con un texto, con un versículo grandioso. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc ha estado hablando en los dos primeros versículos. Le ha estado exponiendo a Dios sus dudas, incluso sus reproches. Dios no ha permanecido callado, sino que Dios ha respondido a las preguntas, a las dudas, a las quejas, a los reproches de Habacuc. Y a la voz de Dios, después de la respuesta de Dios, no solo hace que el reproche se calle, que el reproche termine, sino que Habacuc va a sufrir un cambio tremendo, va a sufrir una metamorfosis. El tono de queja de Habacuc ahora se va a transformar en un tono de cántico.
en una oración cantada de confianza en Dios. Dice el versículo 1, oración del profeta Habacuc en tono, o dice la Reina Valera, sobre Sigionot. Y no se sabe exactamente el significado literal de esta palabra Sigionot, pero todo apunta a que es algún tipo de arreglo musical, por lo cual este capítulo 3 fue escrito para ser cantado. Esto es corroborado por la última parte del versículo 19 que dice, para el director del coro, o el jefe de los cantores, dice la Reina Valera, con mis instrumentos de cuerda. Por lo tanto, es un cántico de oración que Habacuc escribe. Es una oración que debe de ser cantada. Y este cántico lo podemos dividir en 3 partes. En el versículo 2 vemos un cántico de oración rogando a Dios por su misericordia. Los versículos 3 al 15, hasta donde terminaremos hoy, vemos un cántico de oración recordando cómo Dios cuidó de su pueblo en el pasado. Y en una próxima ocasión, si Dios lo permite, veremos, versículos 16 al 19, un cántico de oración expresado en un contentamiento basado en la gracia y la provisión de Dios. Como digo, esta tarde veremos los 2 primeros partes de este cántico, de esta oración cantada, y si Dios lo permite, en otra ocasión veremos la tercera parte. Así que en primer lugar, versículo 2, un cántico de oración rogando a Dios por su misericordia. Dice el versículo 2, oh Señor, he oído lo que se dice de ti. ¿Qué es lo que Habacuc había escuchado que Dios decía? Pues solo tenemos que ir a los capítulos anteriores y ver las 2 respuestas que Dios le da a las preguntas del profeta. Habacuc ha escuchado, después de preguntar, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Él está bajo el control de todo lo que sucede y que también es un Dios santo, un Dios justo que no dejará impune al culpable, como dice Nahum capítulo 1, versículo 3, o como dice Números 14, 18, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. En este caso estamos viendo que el culpable es la nación de Judá por la impiedad con la que estaba viviendo. Así que esta impiedad demanda que la santidad y la justicia de Dios ejerzan juicio sobre la nación de Judá. Y un juicio, no de cualquier manera, un juicio terrible. Los crueles caldeos van a ser el instrumento que Jehová va a usar para castigar a la nación de Judá. Pero también en el siguiente capítulo Dios le explica a Habacuc que estos impíos, crueles caldeos tampoco van a quedar impunes, el culpable no queda impune, sino que también van a recibir unos juicios terribles expresados en los ayes, en los oráculos de maldición que vimos en la última ocasión. Así que Habacuc, en definitiva, ¿qué es lo que ha escuchado de Dios? Que Dios es impasible ante el pecado del ser humano y que el pecador recibirá juicio justo y castigo justo. Así que la reacción de Habacuc ante la soberanía, la omnipotencia, la santidad, la justicia de Dios es una relación completamente lógica. Oí lo que se dice de ti y temí. Hemos estado viendo en la carta de Pablo a los romanos que podemos tener un conocimiento de Dios de manera parcial por medio de la creación, pero solo podemos conocerle de forma profunda mediante su revelación especial, mediante la palabra de Dios. Solo podemos ser llenos del Espíritu, como dice Efesios 5:18, cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, como dice Colosenses 3:16, el texto paralelo. Así que mientras más abunda la palabra de Dios en nosotros, mientras más conocemos los atributos de este Dios tan maravilloso, tan todopoderoso, mientras más nos acercamos a sus perfecciones, eso tiene que provocar temor en nosotros. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7, el temor de Jehová. La palabra de Dios, cuando conocemos a Dios, el conocimiento de Dios no puede dejarnos indiferentes, sino que tiene que producir temor en su Hijo. Las palabras de juicio que habían salido de la boca de Dios y que había escuchado Habacuc produjeron temor en el profeta. Pero no tenemos que confundir el temor de Dios, el temor reverente que el conocimiento de Dios produce en el profeta y produce en su Hijo, al temor a Dios,
al miedo a Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en Adán. Adán peca, tiene miedo y trata de huir de Dios, de alejarse de Dios, de esconderse de Dios. Dice Génesis 3:10 que Adán le dice a Dios: te oí en el huerto, ¿y qué es lo que hice? Dice: tuve miedo y entonces me escondí. La palabra que se traduce en Génesis 3:10 como miedo es la misma que se traduce aquí como temor en Habacuc, pero la reacción de Adán del miedo a Dios es muy diferente de la reacción de Habacuc del temor de Dios. Adán tiene miedo a Dios y se esconde, trata de huir. Habacuc tiene temor de Dios y ¿qué hace? Se aferra con toda su fuerza a su Dios, el cual le produce ese temor reverente. Es por eso que teme de Dios, se aferra a su Dios y le pide: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Hay una metamorfosis en Habacuc. Es Habacuc distinto al capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 2, Habacuc está mirando con su perspectiva a Dios y le reprocha: ¿hasta cuándo no vas a hacer nada? Haz algo con tu pueblo. ¿Por qué no reacciona? En 1.13 le dice: ¿cómo permites que estos impíos caldeos traguen a nosotros que somos pecadores, pero menos? Pero ahora, en el capítulo 3, Habacuc abandona su perspectiva, trata de ponerse desde la perspectiva de Dios y se da cuenta de que Dios aborrece el pecado. Reconoce que ante la impiedad de Judá merece juicio. El mismo juicio que el caldeo, el mismo juicio que cualquier pecador separado de Dios, porque Dios es un Dios justo. Así que ahora dice: aviva tu obra, oh Señor. En medio de los años dala a conocer, y dice: en la ira dala a conocer. En definitiva, lo que está diciendo es lo que el Señor Jesús nos enseña a decir en la oración modelo de Mateo 6:10: hágase tu voluntad. Y si tu voluntad en medio de la ira puede ser: ten misericordia de nosotros en medio de este juicio, ten compasión de tu pueblo. Nosotros tenemos la revelación completa y sabemos que Dios respondió favorablemente a la petición de Habacuc. Dios tuvo compasión de su pueblo en medio de la ira. Vinieron los babilonios, los caldeos, arrasaron con la nación. Pero Dios cuida de Daniel, y Dios cuida de sus tres amigos, de Ananías, de Misael, de Azarías. No solo los protege, sino que los usa en medio de esta nación impía para dar testimonio de su poder, de su palabra. Dios usa al profeta Ezequiel en medio de los babilonios también, para que su palabra en medio de la ira siga proclamándose. Jerusalén es devastada por completo, y Dios empieza a usar hombres como Zorobabel, Josué, Ageo, Esdras, Nehemías en sucesivas etapas, y empieza a guiar a su pueblo a volver del exilio e incluso a reconstruir los muros de Jerusalén. Así que Dios en medio de la ira tiene misericordia, responde a la oración de Habacuc, a este cántico de adoración y de oración. Y si Dios avivó su obra en medio de la ira en aquel tiempo, y Dios no cambia, Dios sigue avivando su obra en el presente. Dios sigue cuidando de nosotros en el presente, con la misma compasión, con la misma misericordia que tuvo de los suyos en el pasado, porque Dios es inmutable. Así que después de este cántico de oración, rogando por misericordia, Habacuc pasa a un cántico de oración recordando cómo Dios cuidó de su pueblo en el pasado. Como digo, el temor de Dios lo que hace es aferrarse a Dios más que nunca. Le hace confiar en la omnipotencia de Dios, en la soberanía de Dios. Pero seamos sinceros, no era fácil la situación de Habacuc. Y lo que le venía encima no iba a ser fácil para nada. Así que lo que Habacuc hace es recordar los hechos poderosos que Dios hizo con su pueblo durante esos 40 años en el desierto, desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Y no podemos olvidar una cosa muy importante. El género literario en el que Habacuc escribe aquí es un género poético.
No podemos interpretarlo como haríamos con una carta del apóstol o como haríamos con un libro narrativo como Hechos de los Apóstoles. Así que es importante hacer una exégesis correcta de cada texto que vamos a predicar, para no imponer un significado que el texto no tiene. Y cuanto más si es algo poético, que podemos tener la tentación o el error de decir, pues esto es tal escena en concreto, sin que esté claro lo que dice el texto. Tengamos cuidado al hacer la exégesis del texto y no imponer al texto palabras, significados que el texto no dice. Y volviendo a nuestro capítulo 3, dice el versículo 3, que Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Temán era un nieto de Esaú, lo vemos en Génesis 36:11, y la región de Temán, al norte de Edom, tenía este nombre en honor a este nieto de Esaú. Por su parte, Parán lo encontramos en la península de Sinaí. Así que, mientras el monte Sinaí representa el inicio del trayecto del pueblo de Israel durante esos 40 años por el desierto, Temán era la última región que había antes de entrar a la tierra prometida. Y antes de seguir avanzando, recordando los hechos poderosos de Dios, Habacuc interrumpe su canto, su oración cantada, con una palabra que ya se nos ha explicado en varias ocasiones otros hermanos aquí: Selah. Introduce un silencio que invita a reflexionar en lo que acaba de decir. Habacuc se para a reflexionar en lo que Dios ha hecho desde Temán a Parán, desde Parán a Temán, desde esos 40 años. ¿Y qué es lo que hizo Dios durante todo ese tiempo? Demostrar una y otra vez el cuidado fiel de su pueblo. Dios hizo que a su pueblo nunca le faltase en 40 años el alimento. Dios le guió al pueblo, le cuidó con esa columna de fuego, con esa columna de nube, de noche, de día, en todo momento. Dios hizo que los enemigos del pueblo cayeran derrotados ante Israel. Incluso Dios hizo que durante 40 años sus ropas, sus calzados, no se gastasen. Durante 40 años. Nosotros no logramos que a Josué le duren 40 días unos pantalones. Y gracias a Dios por las rodilleras. Pero, bromas aparte, Dios fue fiel durante todo ese tiempo, en todo momento, con su pueblo. Otro ejemplo que nos dice cómo alguien que se ve angustiado se para a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho para recobrar el ánimo. Asaf, Salmo 77, está tan angustiado que le llega a decir a Dios incluso en el versículo 2 que no quiere ni ser consolado. Pero llega el versículo 9 y aparece nuevamente este Selah, este silencio, se para a reflexionar. ¿Y en qué reflexiona, en qué medita el salmista? Pues dice los versículos 11 y 12 del Salmo 77, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y reflexionaré en todos tus hechos. Recuerda cómo Dios ha actuado en el pasado, cómo Dios ha demostrado su poder, cómo Dios ha sido misericordia, ha sido fiel. Y eso hace que el salmista recobre el ánimo y el consuelo descansando en Dios. Así que cuando te encuentres en dificultad, si eres creyente, lo único que tienes que bastarte es recordar de dónde te ha librado Dios para recuperar el aliento. Meditar en que yo, un día estando muerto en mis delitos y pecados, condenado al infierno por la eternidad, un día Dios me trasladó de las tinieblas a su reino de su luz admirable. Y esto es suficiente para encontrar gozo, para encontrar paz en medio de cualquier dificultad por la que estemos pasando. Pero también es bueno que recordemos cómo Dios ha actuado en nuestras vidas en el pasado y cómo ha actuado en las vidas de su Hijo en el pasado, para que viendo esa fidelidad de Dios, nuestra confianza en Dios se sostenga en medio de la dificultad, en medio de la prueba y nos ayude a caminar hacia adelante. Versículos 3 y 4 dice: su esplendor, su gloria, dice la Reina Valera, cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Y es que puede que en ocasiones Dios oculte su poder en su mano y nosotros podamos pensar equivocadamente, como Habacuc pensaba inicialmente, que Dios no está haciendo nada,
o incluso que Dios se ha olvidado de nosotros, de nuestros problemas. Pero cuando hacemos memoria de la obra de Dios en el pasado, cuidando de nosotros, cuidando de los suyos, cuidando de su pueblo, nos damos cuenta de que sus tiempos no son nuestros tiempos, de que su proceder no es como nuestras maneras, y de que a su tiempo Él abre su mano, despliega su poder de forma tan gloriosa como ese rayo en la noche oscura cerrada, cae con poder e ilumina todo, que parece que se ha hecho incluso de día. El esplendor, la gloria que Dios despliega nos recuerda, por ejemplo, en Éxodo 40, 34 al 38, esa nube que cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor dice que llenó el tabernáculo. Dice que Moisés no podía entrar en la tienda porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Dios manifiesta su gloria, el esplendor de su poder delante de su pueblo. Pero este esplendor, esta gloria, también nos recuerda a la máxima expresión de la gloria, del esplendor, del poder de Dios, que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 1, 3, donde nos dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Hebreos 1, 3. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Su gloria, su poder, su fidelidad, su amor nos mueve a vivir vidas santas, vidas piadosas que buscan honrarle, buscan darle la gloria a Él, vidas agradecidas por su obra, independientemente de la situación difícil por la que podamos estar pasando, porque Él nos dio vida y Él nos sostiene en cada momento con el mismo poder con el que sostiene todas las cosas. Versículo 5, delante de Él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Esto nos recuerda a cómo Dios cuidó de su pueblo en Egipto para liberarlo por medio de esas plagas milagrosas, demostrando su poder, trayendo mortandad sobre el pueblo de Egipto, sobre la casa de Faraón incluso. El versículo 6 dice que se detuvo, hizo temblar la tierra, miró, hizo estremecerse las naciones, se desmoronaron montes perpetuos, se hundieron colinas antiguas, sus caminos son eternos. Vemos como la creación está sometida a su Creador. Toda la creación se estremece frente al poder de Dios, tanto a la tierra como los habitantes de la tierra. Pero al final de este versículo hay una gran verdad. Sus caminos son eterno. Dios es eterno. Sus atributos son eternos. Por lo tanto, sus caminos son eternos. De manera que si Dios es eternamente justo, si Dios es eternamente fiel, si Dios es eternamente sabio, tenemos la seguridad de que sus caminos son eternamente justos, sus caminos son eternamente fieles, sus caminos son eternamente sabios. Lo fueron en el pasado, lo son en el presente, lo serán en el futuro, porque como dice Santiago 1,17, en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 7, vi la aflicción bajo las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Probablemente esté haciendo referencia a cómo Jehová protegió al pueblo de Israel de sus enemigos en este caminar durante el desierto. Y recuerdo nuevamente, Habacuc está hablando de forma poética. No podemos interpretar literalmente todo lo que está diciendo. Por eso uso términos como probablemente, puede ser que dice. Tenemos que ser cuidadosos en la exégesis de los textos al predicarlo, y cuanto más, como digo, en textos literarios poéticos como estos. Los versículos 8 al 10 parecen hacer referencia a la travesía en seco de Israel a través del Mar Rojo, incluso por el río Jordán, pero sea como sea, vemos descripciones simbólicas de cómo Dios derrota poderosamente a los enemigos de Israel. Y en medio de esta descripción nuevamente en el versículo 9 encontramos otra declaración que también termina en un Selah, en un parémonos, pensemos lo que estamos diciendo.
¿Y qué es lo que dice? Que las varas de castigo fueron juradas. Reina Valera dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Los juramentos, las promesas de nuestro Señor son palabra segura. Sabemos que Dios va a cumplir sus promesas futuras, así como Dios ha cumplido en el pasado sus promesas. ¿Por qué? Porque sus caminos son eternos. Dios es fiel, mis queridos hermanos. Y el versículo 11 habla nuevamente del control que Dios tiene sobre la creación, de cómo en Gabaón Dios hizo que se detuviera el sol, que se detuviera la luna. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le dio la victoria a su pueblo. Lo podemos ver, lo podéis ver luego en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Versículo 12, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste, pisaste las naciones. Y estos términos, hollar, dejar huella, pisotear, normalmente hacen referencia a invasiones militares, hacen referencia a juicio. Y vemos continuamente en la historia del pueblo de Israel cómo Dios olla, cómo Dios pisotea a los enemigos, dándole la victoria a su pueblo, como el ejemplo que acabamos de ver en Gabaón. Versículo 13, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Y nuevamente otro Selah. Recordando, y por el contexto que está hablando de cómo Dios en el Éxodo cuida de su pueblo, probablemente está haciendo referencia a Moisés, a Israel obteniendo victoria sobre Faraón. Dice, la destrucción de la cabeza de la casa del impío podría hacer referencia al primogénito de Faraón. O tal vez podría hacer referencia a la caída de los muros de Jericó, cuando dice, descubriendo la ciudad de arriba a abajo. Pero sea como sea, viene un Selah. Meditamos en la declaración y vemos que es un anticipo de la salvación definitiva de su pueblo, de la salida del Mesías para salvar a su pueblo. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Y no creo que sea alegorizar el texto si digo que el Hijo de Dios salió del Padre y descendió a la tierra encarnándose para salvar a su pueblo, para salvar a los suyos, dando su vida en sacrificio por nosotros. Versículo 14, traspasaste con tus propios dardos las cabezas, con sus propios dardos, las cabezas de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Nos recuerda cómo en ocasiones Dios ha hecho que los enemigos del pueblo sean confundidos y entre ellos mismos terminen matándose, como en Jueces capítulo 20, versículo 22. Y termina el versículo 15 diciendo, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Nuevamente parece estar haciendo referencia a la acción poderosa de Dios en el Mar Rojo, salvando a su pueblo del ejército de Faraón. Pero llegando hasta donde podemos llegar, en definitiva, lo que hace Habacuc es levantar un cántico, una oración cantada, recordando cómo Dios cuidó de su pueblo en el pasado. Recuerda Habacuc la misericordia de Dios con los suyos en el pasado y apela a dicha misericordia para abordar las dificultades que le vienen en un futuro inmediato. Y esto a su vez le lleva a levantar un cántico de oración expresando contentamiento basado en la gracia y en la provisión de Dios. Pero esto ya lo veremos Dios mediante en la próxima ocasión que estudiemos Habacuc. Ahora vamos a pasar a un tiempo de oración y mientras oremos no dudemos por un momento en apelar como Habacuc a la misericordia de Dios, como lo hizo el profeta. Cuando oremos, apelemos a la misericordia de nuestro Dios. Oremos siendo agradecidos a Dios porque sabemos que sus caminos son eternos y tenemos la seguridad de que Él cumple sus promesas. Pero también cuando oremos, no olvidemos orar como hizo Habacuc en este versículo 2 del capítulo 3, pidiéndole a Dios que haga su obra. Es decir, decirle a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Que el Señor bendiga su palabra.